soy Alejandra Pinto y vamos a tener un programa hoy día sobre libros y cine. Libros y cine, las dos cosas. Vamos a esperar a mi compañera Carla. Hola, Kral. Hola, Maguito. No sé si me la puedo traer yo para acá, la Carla. Ponte tú. José Zúñiga también. ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha Ahí, bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? hola, ¿Cómo están? bien, ¿y tú se escucha bien? Sí, Bacán. ¿Cómo sí. estás, Alepín? Estoy bien, bien. Eh, ha sido un día gracioso de alguna forma. Vimos durante la tarde con el Pedro, eh, vimos La Milla Verde. ¿Cómo se llama esa película? Se llama Milagros Inesperados. ¿Ya? Es ¿Y muy qué tal? larga. Es larga, es buena, pero es larga. Ya. Hubo mucha desconexión un rato muy largo durante la tarde aquí. Sí, nosotros acá Enrique, estábamos, le pusimos play a Qubit, encontramos una película, me da la impresión, si no me equivoco, es austriaca, que se llama El Intérprete. ¿ya? Y está bien buena, bien interesante. Ya, De ahí bacán. podríamos hacer un resumen de lo que vimos, pero está buena. Así como cosas que uno elige, así como porque te gustó el nombre o te gustó la fotito que sale como introducción. Estaba bien buena. Porque te gustó el afiche, así como usando la antigua manera de encontrar películas en los videoclubs, que te Exacto. gustaba la portada y te la llevabas ahí. La portada Sí. del nombre fue como unas tres líneas de lo que se trataba. Ya, pongámosle play y fue un acierto. Es bacán eso. Ya, bacán, bacán. Oye, yo estaba aquí diciéndole a todos muchas gracias por estar acá hoy día con nosotras. Nuevamente tenemos nuestro programa de cine y cinefilia y consideraciones generales sobre la cinefilia, creo yo. Sí, Eso hacemos aquí. Y el tema para esta semana es libros y cine. así es. Vamos a hablar de todo en realidad. No estamos como pauteadas específicamente a hablar, por ejemplo, a películas que nacen desde un libro, por ejemplo, que aunque podría ser, pero en esta ocasión siento que por los libros que me mandaste y por los que tengo yo, la mayoría de las cosas son que hablan sobre cine. Sí, Bueno, y algunas autobiografías, biografías, pero la mayor parte de esas son eso, o sea, como hablar de cine tanto en la técnica como en la teoría. sí. Eh, yo no sé si a ti te pasa también. A mí me gusta mucho ver películas, pero también me gusta mucho leer sobre las películas que veo y sobre los Ujú. géneros que sigo. Eh, ahora sí, porque eh, hay cosas que a uno se le escapan. Yo siempre siento que Mm, uno así como que hay cosas que se le arrancan, ¿cachai? Que hay cosas donde uno quisiera tener como más claridad o que alguien te explicara derechamente como lo que estás viendo o la técnica que se está usando sí. y no siempre se tiene esa posibilidad. En, en este rato, esto aparte, pero lo quiero comentar, la red de salas de cine está haciendo un cine club. Ah, Con alguien que sabe mucho del tema, que es Cristian Ramírez, crítico de cine, mm. eh, El aquí profe, el en profe. sí. Po. Entonces, claro, si de repente uno tiene alguna duda respecto a lo que está viendo, puedes preguntarlo al tiro, pero eso en estricto rigor en la vida no te pasa. Pues. Estás viendo Claro. películas y decís, chuta, ¿cómo fue que llegamos a eso? Y siento que
más allá de los resquemores que pueda haber respecto a la academia, que yo entiendo que existen, eh, tener acceso de repente a análisis más profundos sobre temas que te interesan es súper Mm, interesante. ujú. Sí, Yo creo a que mí ahí me viene... pasa con, sí, como lo que hablábamos hace un par de semanas acerca de los documentales, me pasa un poco eso Sí, con los libros. En el fondo es un poco saber algo más acerca de una película que viste o algo más acerca del director o directora que dirigió una película que te gustó. Eso me ha pasado a mí, ujú, que en el fondo leyendo, por ejemplo, biografías de directores, uno se da cuenta cómo esa infancia, o cómo la relación con sus padres, o cómo, no sé, ciertos pasajes de su vida influyeron en cómo es su filmografía y esa cuestión a mí me llama mucho la atención. Que a lo mejor puede parecer cosas obvias, pero como que vaya atando cabos, es como, en esta película hay muchos relojes, entonces, porque este loco cuando era chico tuvo algo que ver, ¿cachai? Entonces es interesante esa conexión. sí, que es un poco como lo que conversábamos sobre el rollo de Buñuel con las gallinas, que lo vimos en la película de la semana pasada. Hoy no lo investigué. Porque si es verdad, si alguien está aquí viéndonos Sí, y sabe si a Buñuel le daban miedo las gallinas, por favor coméntenoslo, porque quedamos peinados para atrás con eso la semana pasada. algo pasa con las gallinas. Sí, pues. Si a Buñuel le da susto a las gallinas, estamos hablando de otro nivel de comprensión de su cine, creo Claro, yo. de surrealismo. Claro, sí. ¿Y tú Eh, hiciste alguna selección de libros, uno que te guste más? sí, primero hay una editorial, descubrí algo, hay una editorial en Chile que es la editorial UCFAR, que parece que es mi editorial favorita de libros de cine. Eh, o sea, ¿y por qué lo digo? Porque descubrí que tengo muchos libros de esa editorial. Varios de esos libros nacen como al alero del Festival de Valdivia. De hecho, uno de los que tengo aquí fue editado en el marco, o sea, fue editado y presentado en el marco del Festival de Valdivia. Eh, pero no quiero partir con este. Ah, ya. Quiero partir, sí, quiero partir con estos dos. Eh, para uno cuando es fan, como decías tú, eh, sobre cuando uno es fan de directores de cine, leer sus biografías resulta súper interesante. Mm, Y aquí yo tengo dos ejemplos, los voy a mostrar acá porque eh, este es el libro de entrevistas de Peter Bogdanovich a John Ford, ya. que es una entrevista, o sea, que son entrevistas más bien eh, como súper precisas respecto a algunos temas, porque lo que tenemos aquí es a John Ford haciendo comentarios sobre sus películas, que es todo lo que es el libro, digamos. A mí me da la impresión de que John Ford no era un caballero precisamente eh, extenso a conversar. Como claro. Entonces, entonces, como que todo aquí es muy seco, ¿cachai? Es como la película, este es el nombre de la película y sí, se trata de esto y esta es como la gracia, ¿cachai? Pero me gusta mucho porque lo que te permite entender es un poco el- cuál es la mirada de John Ford sobre sus películas y qué es lo que él pone en relevancia en sus películas. O sea, qué es lo que más le Ujú, gusta de sus películas, ujú. ¿cachai? Eh, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando habla de la dirigencia aquí. eh, de lo que habla todo el rato es de cómo quebró el eje de los caballos. Es como que los caballos corrían por un lado y él decidió cómo quebrar ese eje y como que le da lo mismo, porque te da la sensación de que los caballos corren y se devuelven, porque el loco les quiebra el eje todo el rato. Y Cuático. dice que sí, porque no está ni a la vuelta con andar cansando a los caballos, que era caballo que se les podían cansar, entonces filmaba todo el recorrido nomás, y esa cuestión es como bacán. Pero Disculpa, ese libro es John Ford, se llama así. sí, se llama John Ford, John Ford de Peter Bogdanovich. de Peter Bogdanovich. Entonces, esta es Ahí como está. una mirada sobre el director, pero Bogdanovich también hizo esto que ya a esta altura ya es un libro como de culto, Ciudadano Wells, que es Sí, acá está. entrevistas a... es una...
serie de entrevistas en realidad. Es como muchas veces de Peter Bogdanovich hablando con Orson Welles, y es una cuestión Ujú. mucho más íntima. Aquí hablan de las películas, pero también te permite entender eh, por qué Orson Welles hace lo que hace. Así como desde sus rollos de infancia, ¿cachai? Eh, un lote de cosas de las que el viejo no quiere hablar aquí, y no habla, y se cierra absolutamente, y que claro, y que tiene que ver con que son sus fragilidades, que se entiende súper bien en el libro eso. Y esas Ujú. fragilidades saltan, pero así brígidamente a la vista en su cine. Es como si no lo quisiera decir de frente, entonces en sus películas todo el rato está hablando del abandono, de no poder ser quien quiere ser, de, del síndrome del impostor. ¿Cachai? Oh, Así como tiene síndrome del impostor. Es brígido. imagínate. Imagina, así como que yo leí esa cuestión y dije, ya, chao, yo puedo tener todo el síndrome del impostor que se me antoje. Si Orson Welles lo tiene, obvio, ¿Por qué no? claro, tenemos todo. Entonces, esos son dos a mí que me interesa como mostrar al tiro porque son del mismo autor, es un Peter Bogdanovich, muy interesado en andar, eh, es muy interesado en andar como recuperando ideas de los directores que son sus amigos también. Pero la diferencia es muy notable y yo creo que tiene que ver con el carácter de cada uno de los directores. Sí, yo siempre Ujú. digo, mira la diferencia de porte. Del bla bla. Claro, John Ford hay uno que habla más, es súper parco. sí, hay uno que habló más que el otro. Y Claro, un sí, poquito. el Rick tiene razón, Bogdanovich escribe desde el hacer cine también, que es cierto. Bogdanovich fue un director de cine eh, súper, como que pertenece toda la movida del New Hollywood, ¿cachai? Entonces, Ya, sí, pues, tiene como esa mirada también. bacán. Sí. Sí, me ¿Tú acuerdo tienes? sí, la semana pasada cuando hablábamos o sea, no voy a hablar de nuevo de Buñuel, pero la semana pasada hablábamos de la importancia que tenía en este laberinto de las tortugas, la imagen del padre, de Ujú. cómo se forjó este personaje o este director a partir de la figura del padre y de qué es lo que significó esa rigurosidad y esa lejanía de un padre, no sé si ausente, pero sí una persona muy fría, un señor. Y esto mismo le pasa un poco a Ingmar Bergman. Ahí, no sé si se ve, es Sí, la linterna mágica de Ingmar Bergman, que son las memorias de este director. Eh, es un libro bien interesante, porque yo por lo menos cuando lo leí yo no conocía a Bergman más que Fresa Salvaje, ujú, y me llamó la atención porque, bueno, me lo regalaron, entonces lo pesqué al tiro y lo empecé a leer, y me llama mucho la atención porque, claro, ahí está, en el fondo cuenta cómo, desde el principio de los tiempos, cuando él nace, cómo es su familia, cómo está compuesta, después qué sintió él cuando llegó su hermana menor a la familia, que era como este personaje regordete ese, como que llora y no hace nada más. En el fondo que él fue sacado de la cama de sus padres cuando llegó su hermana, entonces como todo lo que implicó eso. Después cuando le regalan su primer cinematógrafo, que era lo único que él quería y que se lo habían regalado primero a su hermano, pero el hermano no estaba ni ahí con esta máquina, porque él estaba interesado en los autos, en jugar con estos autitos y todo, pero él tenía mucho interés en esta máquina. Entonces, ¿cómo fue su primer acercamiento con las imágenes? Pese a que Ingmar Bergman trabajó primero en teatro. ujú, Y lo interesante de estas memorias es que van saltando. Primero habla de la infancia, un capítulo, después se salta como al presente en el fondo cuando escribió el libro, después vuelve atrás con su relación con su abuela, con una empleada de la casa que también tiene una figura súper importante dentro de la familia, después ujú, se salta de nuevo a cuando él empieza a hacer a dirigir sus primeras obras y todo lo que significa eso, la presión, el presupuesto, todas las cosas que hemos hablado que afectan a los directores de cine. ujú. Y uno lo va conociendo en ese sentido, pues en el fondo después, ¿cachai? Una película es como, con razón este loco es, como lo que decís tú, pues cómo se paran a hacer cine o a hacer obras desde su background, como se dice, de su ser en el fondo. Como uno actúa según lo que te enseñaron, según lo que viviste. Esto es lo mismo, pero aquí en escrito. Entonces este también es un muy buen título para leer.
qué bacán. Sí. Yo Y el no lo otro, conocía sí, ese. sí. Ah, No lo conocía, ese no lo conocía. después vi el documental esta de la casa que tiene cerca del mar, donde pasa sus últimos días, y es como que todo hace sentido, ¿cachai? Como esa filmoteca gigante que tiene una de las piezas, que dan ganas de pasar los últimos días ahí. Ujú. Un hombre solitario, un hombre que le teme mucho a la muerte, un tipo que es muy... eh, siempre está aquejado por dolores, algunos existentes, otros no. Entonces, a partir del dolor, de esto de estar quejándose, de pasar penuria y después tener mucho éxito, todas esas, como, esas variantes están escritas en estas memorias de Ingmar Bergman. Y la otra que yo no lo voy a dejar de decir nunca, porque para que todos conozcan a Janes Van Meyer, Sí, un embajadora. director, la embajadora ahí, de Checo. Embajadora. Eh, Sí. es bacán este libro. Mira, te voy a escribir. Las primeras líneas de este libro parten así, del prefacio. Dice, ver una película de Janes Van Meyer supone un desafío para el cinéfilo habitual, partiendo de que el cine no es para Van Meyer otra cosa que una disciplina estética más dentro de las muchas que en su condición de artista afiliado al surrealismo militante cultiva con igual dedicación. Esto supone ya una postura en gran medida incomprensible para quienes suelen considerarse cinéfilos. Y claro, porque al igual que Ingmar Bergman, Jan Svanmeier no partió en el cine, sino que partió en el teatro, en las animaciones para teatro, en las marionetas, en las escenografías junto a su esposa. Eh, Trabajó en eso cuando después se dio cuenta que también el cine podía serle útil en el fondo. Entonces son dos directores que parten desde otras disciplinas para llegar después al cine. Y habla acerca de qué significa para él ser surrealista, tiene un decálogo. También cuenta ahí en este libro cómo un día, bueno, y con todo su problema con el Partido Comunista, le censuraron muchas películas, no le daban la plata para poder hacer los proyectos. En esta cesantía se puso a hacer, uno de sus sueños era hacer una suerte de reconversión de un manual de ciencias naturales o de algo así, como con todas estas imágenes de caracoles, de anfibios, hacer todo eso de nuevo, como un atlas. Obviamente después a medio camino se dio cuenta que la cuestión era inabarcable, pero, pero sí, todo eso lo cuenta en este Para ver, cierra los ojos, que también tiene un muy bonito título. Así que también Sí, está bueno para echarle una miradita. sí. A mí me gusta caleta cuando me encuentro con historias como esa. Y por eso defiendo tanto como el rollo de leer sobre los directores. Eh, Porque en este caso es como en el caso de Lynch también, que están como en la, como mirando todo desde lo plástico, ¿cachai? Así como que hablan desde lo plástico, desde cómo Sí, quieren hacer pintura, ¿cachai? Y eso, y descubren el cine como una vía para agrandar lo que quieren contar a través de la pintura o de la desde las artes visuales. Esa sí, es cuestión lo como una encuentro extensión. Mm, sí, ujú. sí. Bueno, un libro que no tengo aquí también es Lynch por Lynch, donde cuenta todo el rollo, todo el periplo para poder llegar a ser cine. Sí. Sí, pues ahí Eh, en ese libro va contando película por película qué significó para él hacerla. Igual que pasa también con Bergman un poco, que cuáles fueron la situación en la que se encontraba cuando se hicieron sus primeras películas y todos se quejan de lo mismo, en el fondo de los presupuestos, cosas que pasan hasta el día de hoy. sí, sí. Y sobre todo en autores como este, que tienen como ese rollo. Eh, hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho respecto a, a lo que a lo que se puede leer sobre cine. Ujú. Eh, Voy a mostrar aquí como una joyita. Porque en estricto rigor no sé si se sigue usando tanto la técnica cinematográfica de Einstein, que es Oh, esto, ya, sí, sí. así como teoría y técnicas cinematográficas. Eh, El padre del montaje. sí, eh, este libro me lo compré usado, es una edición del... Ah, se lo vi el otro día y dije así como, oh.
Es el libro más viejo que tengo, parece. Es una edición del 57. Ya. Una reedición del original. Pero la gracia que tiene es que te permite súper bien entender los códigos del cine pre-setentas, diría yo. Eh, a mí me gusta mucho lo que gustan de llamar el cine clásico. Ujú, Y, y, y bueno, y la otra vez en una de estas conversaciones con Cristian Ramírez hablamos sobre que al final el cine clásico, lo que llamamos el cine clásico, tiene un código, tiene códigos que hay que entender de alguna forma. Como que tenéis que entregarte a esa cuestión al final. Y, y en la medida que te va gustando, o sea, en la medida que lo vas entendiendo, te va gustando más. Yo siento que este libro, a mí por lo menos me sirvió para eso, como para poder entender el sentido del montaje, la forma de montar, por qué se monta de esa manera, eh, por qué por, cómo se entiende lo que está filmando, cómo se entiende el objeto que está filmando, que esa cuestión también es como súper importante al final. Y bueno, y para mí, yo te mentiría si te digo que lo he leído completo, pero es ujú. un tremendo libro como para consultas, siento yo. Que de repente uno tiene así como dudas y busca y dice el índice y dice, oh, listo, aquí dice esto. Sí, Y sirve que está. sí. Eh, porque, o sea, claro, el cine es una... El cine es una técnica súper emocional al final, pues. Mm, Y de hecho por eso la gente parte, o sea, sale de la película diciendo si le gustó o no. Eso es lo primero que uno dice, es como, oh, me gustó o no, no me gustó. Y hay elementos técnicos que permiten de repente eh, poder desgranar ese gusto. Y que para mí es súper importante tenerlo también y conocerlo. ujú. Más allá de si me gusta o no me gusta. Sí. Hablando de técnica, mira, este también, para consulta, 100 ideas que cambiaron el cine. Soy al revés, pero Ya, sí. de David Parkinson también. También es como un libro consulta, porque en el fondo te retrata acerca lo dice su título, 100 ideas que cambiaron el cine en cuanto a, por ejemplo, eh, a ver, los travelings, que es algo netamente técnico, la Sí. proyección, el kinetoscopio, cómo surgieron las revistas de cine, qué es lo que es el Zoom, qué son las road movies. Entonces todo esto te va en poquitas palabras, súper cortito, te va explicando y con algunas ilustraciones, te va Ujú. explicando cómo nacieron ciertas técnicas, cómo nacieron ciertas estrellas de Hollywood, por ejemplo, cuándo nació la comedia, etcétera. Los magnates del cine, las revistas de cine. Es súper interesante como una suerte de manual para también aprender cosas que a lo mejor uno no conoce mucho de lo que significa la técnica del cine, la historia del cine. Sí. Y lo que decís tú, pues en el fondo son libros que uno a lo mejor no los lee de una, pero sí va a poder no sé, pues consultarse en caso de duda o cuando hacemos este propio programa, por ejemplo, si queremos hablar de alguna cosa específica, poder consultar ahí. Son buenos libros estos. Sí. Blumen. Eh, a mí también me gusta eso porque te permite, o sea, la sistematización sobre lo que es el cine es súper importante al final. ¿Cachai? Eh, Cuando pensamos como en películas en las que se estaba inventando todo, eh, bueno, es como que mira películas para atrás y tiene tan internalizado, por ejemplo, el tema del traveling. Pensar en una escena que hecha con traveling que dice, eh, no te llama la atención, pues. Pero Claro. yo no sé así como de qué manera esta gente, en qué estado mental estaba en que dijo, ¿sabéis qué? Esta cuestión la podríamos hacer así. Podríamos como hacer que la cámara corra al lado del personaje. Del tren, claro. Claro, po, es una cuestión eh, súper extraña a la larga. Entonces, como encontrarse con estos libros que de repente parece que es como teoría súper dura, pero que te permiten entender eso, igual es bacán, siento yo. Sí, sobre todo si te lo cuentan con ilustraciones, te lo cuentan en un lenguaje sencillo, que en el fondo son libros para todo espectador, como se dice, para todo público, porque
No es necesario tampoco entrar como tanto en tanto tecnicismo y palabras raras o difíciles de comprender, sino que es una cosa como para un pasatiempo y para también aprender algo más. Da lo mismo si te gusta o no indagar como en lo más teórico, por ejemplo, como el libro de Bazán, que es el cine. Esto ya es más teórico, po. Más Ah, teórico y ese- está en la Biblia del cine. Entonces, hay distintas formas de contar las cosas tal como en una película. Y, y se agradecen todas esas formas porque tampoco vamos a lo mejor a llenarnos de teoría si queremos ver cosas más simples o una biografía, una autobiografía. Entonces hay de todo y para todos también. sí, sí. Otra forma de acercamiento, siento yo, que es posible encontrar en impresos y que ¿Mm? sirven mucho, no sé si siempre están en formato de libro, pero como yo lo tengo aquí de esta forma, a mí me sirve. Este estaba ahí, por eso lo estoy limpiando. Eh, El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luis Torres Leiva. José Luis Torres Leiva es un tremendo director chileno, tremendo, si es que no es... eh, no, sí, yo estoy muy dispuesta a pensar que es el mejor director chileno vivo, pero eh, se va a enojar mucha gente conmigo por eso. Mañana te van a llegar correos ahí. Me van a llegar correos indignados. Eh, El cielo, la tierra y la lluvia es el guión. Este libro es el guión de esa película. Cuando uno se pone a leer guiones cinematográficos, te vas encontrando con cosas que no consideras a la primera. De repente hay cosas que pasan tan desapercibidas que uno las asume como tan parte orgánica de lo que está viendo, Ujú. que no considera, que no se da cuenta o que no te haces consciente de que, por ejemplo, el gesto que hizo el actor cuando hizo tal cosa estaba escrito o no estaba escrito. Que esa cuestión igual es como brígida. Eh, o todo, así como bueno, aquí dice así como exterior, atardecer, sendero, ¿cachai? Así como que te arma la imagen al tiro. Los guiones son súper entretenidos de leer, siento yo, y cuando los editan así es rico. Uno lo puede guardar, lo puede andar trayendo en la cartera, de hecho. Con un libro de bolsillo. Sí. Y Oye, José Luis pero Torres. eso sola, disculpa, Alevín, ¿ese libro es solamente guión o hay alguna explicación entre medio? No, es solamente el guión y viene con un epílogo, un extraordinario epílogo, en realidad, de Hernán Silva. ¿Tú conoces? Hernán Silva es un profesor de cine, No, no, eh, crítico también, eh, y bueno, él trabaja en la escuela, en la Academia La Toma. ya. Y cuando este no lo encontré yo, me lo encontró mi pololo. Y cuando lo encontramos yo abrí y miré y el epílogo y dije así, ¡oh! Hernán Silva. Y fue como leerlo y, ¡oh! Que se queda. Esto es el guión, pero el epílogo es impresionante. Esa es una cosa. Y eso, pero sí, es solamente el guión. Ya, bacán. Es una serie que se llama Texto en Acción. Texto en Acción de una editorial que se llama Sangría. Ya. Bacanes. Oye, te iba a preguntar porque a mí me cuesta mucho leer desde la pantalla, pero igual hemos intercambiado, o tú me has mandado en realidad, que le hablamos de como de cofres de oro, como moneditas de oro con Orito, PDF, Orito, Orito. PDFs con algunas cosas súper interesantes, entonces yo no sé si tienes algunos como para nombrar o algo que te haya llamado la atención, Oh, que yo esté en PDF que uno se pueda descargar, por ejemplo. voy a sacar el Kindle para contar lo que tengo. Porque sí, la gracia de repente de encontrar, de poder sacar libros en PDF, es que hay muchos libros que es súper difícil de encontrar en físico. Eh, por ejemplo, Claro, eh, por ejemplo, Esculpir el tiempo de Tarkovsky, que es una especie de catedral del cine, la cuestión es impresionante, porque además de que te explica todo el proceso, te explica todo su cine también. Eh, Ese libro en físico es súper difícil de encontrar en este rato.
y yo lo encontré Sí, para aquí. Y también, y tengo la impresión de ya. que también es un PDF. Eh, por ejemplo, acá, que día estaba mirando estos. Esculpir del tiempo yo lo encontré este verano en la calle. Andaba Cacha. regateando, regateando, claro, porque también es nuevo, no es tan barato. No, no. Lo que, por ejemplo, acá tengo uno que se llama Cine Mexicano y Filosofía. ¿Ya? Oh, bacán. eh, es una serie de ensayos. Voy a ver si puedo mostrar aquí si tengo no, que no, si se quiere mostrar. Son ensayos de filosofía vinculándolos con el cine mexicano, principalmente con la edad de oro del cine mexicano. Ya. Eh, esa cosa, si no, aquí está. Ahí está. Bueno, Ese libro, si yo no lo encontraba para Kindle, no lo encontraba nomás. claro. Entonces, al final, para mí tiene que ver como con eso la búsqueda de libros así. Eh, hay unos de Bergman que tengo aquí también. Había uno que me compartiste la última vez que era, creo que era literatura, Ujú. literatura y cine. Ah, también, o también el acceso a revistas de Claro. cine de los 80, por ejemplo, que esas cuestiones así como que definitivamente no las encuentras, pero No, hay claro. universidades que las han pasado a PDF, que las han digitalizado y, y uno puede tener acceso a ellas a través de eso. Ujú. Eh, tengo, por ejemplo, aquí mis almuerzos con Orson Welles, que es de Peter Biskind, que es el mismo que escribió eh, Moteros, se llama... Ah, que lo tengo aquí también. Moteros tranquilos, toros salvajes, ¿Ya? que es, que es de Peter Biskind, es un libro gigantesco, muy gracioso, sobre la aparición del New Hollywood, la producción del New Hollywood y cómo esto cambia un poco la historia del cine. Es Ya. gracioso porque Biskin, además de hablar de cosas, de la cosa como técnica, así Ujú. sí, esto es muy importante, habla de los atados que tenían como de faldas, de pololas que dejaban a Los eh, entretelones. claro, digo, directores de cine borrachos 6 meses porque la señora los había dejado por el protagonista de su película, o sea, como que ese tipo Ya. de cosas te da. Ya. Entonces es chistosa la cuestión, pero también es re bueno en ese sentido. Eh, bueno, las lecciones de cine de Laurent Tirol, eso es como... Pero hay mucho material en Ay, es que PDF, me imagino, sí, sí, calidad. sí. Sí, y la verdad es que uno eh, podría tener alguna clase de distancia respecto a tener libros en PDF, pero de Sí. verdad que hay mucho material de estudio dando vuelta en las redes, y que sirven para poder adentrarse un poco más en esta pasión, siento yo. Sí, Entonces, sí, ¿no? Y como decís tú, pues hay material que no podía encontrar en otros lados, como en físico, claro. ya no se editan quizá, o ya son muy viejos, o no los traen a Chile, entonces es más complicado acceder a ellos. Y de pronto el PDF es como la única solución como para poder mirar ahí. A pesar de que por lo menos, como te digo, a mí me cuesta, lo trato de hacer y me cuesta harto, pero lo intento. Ujú. Sabes que yo quería, este libro quería destacarlo, pero es un libro de la exhibición del Museo de Cine de Berlín. El típico libro Oh, como del merchandising que te puedes llevar después de entrar a un museo. En el Museo de Berlín existe este libro que está, bueno, en alemán o en inglés y te muestra cómo está elaborado, cómo está creado este museo, que es algo que a lo mejor en Chile se pudiera hacer. Puta, sería bacán tener un museo del cine chileno, con todo lo que oh, significa de cómo se creó, cuáles fueron las primeras películas. Por ejemplo, esto recorre los pasajes de, por ejemplo,
obviamente, cómo influyó el nazismo en el cine alemán. Figuras como la Marlene Dietrich o la Leni Riefenstahl, eh, cuán importantes fueron y cuáles son algunas cosas que tienen división. Por ejemplo, ahí está, no sé si se ve, los retratos de la Marlene, Qué bacán. algunas partes donde habla acerca de el nuevo cine alemán, que tampoco es como cuando aquí dicen, oye, pero si aquí el cine chileno habla solamente de la dictadura, ¿cómo qué onda? No, y aquí también pasa lo mismo, en el fondo, cuáles son Mucho menos. las últimas producciones alemanas, hasta por lo menos el 2018, creo. Eh, y nada, pues las divas, los pioneros y las divas, la televisión. Es un material que es bacán para conocer el cine alemán, que a lo mejor obviamente no lo tenemos acá porque hay que ir a la cuestión al museo, pero sería interesante poder a lo mejor algún día un sueño que exista un museo fílmico de chileno Oh, y poder sería saber cómo influyó la dictadura, sí, pero también antes de eso, cuáles fueron los primeros cortometrajes o los primeros eh, registros de cine en movimiento, los documentales, qué sé yo, los ganadores del Oscar. Eh, Eso. el otro día, bueno, nos estaban dando datos de eso y nos decían que el, la década dorada del cine chileno fueron los años 20. Se hicieron como ¿Ya? 300 películas. Oh, eh, sí, y que no hay casi nada de eso en registro en este rato. Nada, sí, porque, bueno, las películas mudas, las películas silentes se perdieron en casi todo el mundo, pues hay como muy poquito registro de lo que se hizo de verdad. Pero sí, y sería bacán porque además con un país que consume mucho cine de multisala, sería bacán como tener alguna idea sobre la producción propia. sí. Sí, Que no no, se... por ejemplo, acá en este museo tú puedes recorrer lugares donde además de poder mirar las escenas, tú te puedes poner audífonos y escuchar también el sonido, en el fondo los diálogos, vaya abriendo cajones y cada cajón es un diálogo distinto, no Oh, sé, está tan bien hecho y es una suerte de, se recorre como una forma circular hacia arriba. Entonces vais pasando como por los distintos años o distintas décadas del cine y vaya llegando hasta el final, que es en el fondo lo de la Berlinale, los ganadores, y también pues, fotos antiguas de las alfombras rojas. Es súper bacán porque podéis conocer un poco más de eso y aquí estando con una producción increíble de películas podríamos tener, bueno, igual lo que hace el Centro Cultural restaurada, muy, muy bien restaurada, el trabajo es impresionante. Pero tener un, sí, un, un espacio donde poder recorrer y sentir el cine chileno, yo creo que es uno de los sueños que yo creo que tenemos la gente que nos gusta el cine. sí, súper cierto, súper cierto. A propósito del cine chileno, y Ujú, sí, ahora voy a hablar de la editorial que me gusta. Bookmark saca libros como este. Son muy grandes, así como que son muy difíciles de leer en la micro. Pero este especialmente me gusta lo vamos a mucho. notar. Manuel Gonzalo, que está aquí en este live mirándonos en este momento, se llama El cine nómada de Cristian Sánchez. Cristian Sánchez es otro de mis directores chilenos favoritos. Y este libro es demasiado lindo porque tiene, aparte de tener una cantidad de textos sobre el cine de Cristian Sánchez, eh, tiene además varias entrevistas que le han hecho. Ya. Eh, Entrevistas, comentarios y todo. Y esa cuestión encuentro muy bacán como estas ediciones. Sí, pues tú me lo regalaste. Pero Gonzalo dice yo. ¿Gonzalo? Sí, pues, tú. Es un buen distribuidor de cosas, Gonzalo. De galardones. De galardones. Sí. Ah, ahí está, pues ya. Sí. Eh, este tipo de ediciones me gustan caleta porque lo que hace aquí es agarrar, eh, agarrar textos sobre el cine de Cristian Sánchez, agarrar la mirada del autor también, eh,
tomar como elementos de las películas, como diálogos de las películas, fotos de las películas. Entonces, se convierte, si bien no es como la primera forma eh, la mejor forma de acercarse a este autor es viendo sus películas, Ujú. le permite a uno como un excelente puntapié inicial cuando está recién Bacán. empezando a ver películas de él. Y me gusta caleta, y me gusta caleta, me gusta mucho el libro. Aparte, hay un momento aquí en que Cristian Sánchez parte diciendo como, mi cine es esto. No lo voy a leer ahora, pero es bacán porque dice como, mi cine, ya, de esto se trata mi cine, ¿cachai? Y te hace como 10 puntos en los que te dice todas las cosas Ah, que bacán. están en tu cine. Ya, Y es la raja, po. Y es la raja encontrar eso, encontrar así como esa declaración en un libro sobre sus películas, ¿cachai? Esa cuestión es muy bacán. Y bueno, y este otro, es que tengo varios más, pero este que me sí. gusta también mucho, está, como te decía, fue editado a partir del Festival de Cine de Valdivia. Se llama Las Guerras del Cine, es de Jonathan Rosenbaum y es bacán porque aquí te cuenta, Rosenbaum es un crítico gringo, es gringo, sí. Eh, es un viejo súper seco y él explica de qué manera el cine hollywoodense ha tenido secuestrado el medio cinematográfico mundial y cómo hay un lote de películas increíbles que no puedes ver porque no cumple con esos estándares. Entonces luego Ya. como que habla de esas películas, de las películas que no puedes ver, ¿cachai? Es bacán. O sea, te Buena. sirve para ampliar la mirada y decir así como chuta, de repente hay caleta de películas que me estoy perdiendo. Y que lata Hay perderse otro, películas. sí, obvio. Hay otros libros que son bacanes que son solamente de fotografía. Por ejemplo, creo que, o storyboards, por ejemplo, los de Kubrick, hay uno de Kubrick que te muestran toda el proceso de la creación, no sé si es del Resplandor, ahí le pregunto a la gente porque no lo he visto, lo he visto así como en internet nomás, pero no lo tengo. El proceso del dibujo, de la confección de los monos, digamos, como del storytelling, también son interesantes esos como más gráficos, que a lo mejor con menos bla bla y más visual. También son Ujú. interesantes poder revisar esa, porque también el proceso de elaboración de una película, cómo verla desde el punto cero hasta lo que llegó, los efectos especiales que se usaron, Sí, no sé, como decías tú, los entretelones también, como de las cosas anexas a la película que fueron sucediendo, como todo el mundo o todo lo que se construye en torno a una película, poder verlo desde afuera y después a lo mejor ver de nuevo la película, provoca una sensación distinta, una experiencia diferente. sí, el que son microcosmos, siento yo, que cada vez que tú ves una película es una especie de universo que se genera, entonces cualquier cosa que le pase a esa producción te provoca alguna cosa. Hoy Enrique está hablando sobre una colección que es la de Cátedra, en ¿Ya? la colección Signo Imagen. Yo tengo uno aquí, que no lo iba a mostrar, pero tengo dos Ajá. de esa colección. Eh, Son bacanes estas colecciones, tiene toda la razón. Eh, es lenguaje súper claro además, es como que cualquiera Sí, eso puede se llegar y agarrar. agradece. Sí. Sí, pero sí, coincido con esa sensación, de que esa colección es súper rica y no cuesta tanto encontrarla, además. Sí, me parece haberla visto en algún lado. Sí, Con alguna librería, sí. Los otros también, por ejemplo, que son llamadas, no sé, pues de la interpretación y cine, filosofía y cine, el cine y la política, como que todo lo que va configurando un registro audiovisual y todo lo que conlleva, no solamente lo gráfico también, sino que también el contenido, el contexto. A lo mejor hay gente, no sé, autores que se ponen a desmenuzar los guiones, pero desde un punto de vista ya más como semántico. sí, Hay un montón de cuestiones que uno puede acceder a si te gusta el cine y poder saber un poco más, que son como de pararse a mirar. Lamentablemente me ha pasado que de repente voy a librerías y no tienen mucho material, como que hay que pedirlo para afuera, sí, en físico, sí. digamos.
Sí, sí. O no es muy, no está muy enfocado. La librería Prólogo, la que estaba ahí en Las Tarrias, no, no es Las Tarrias, es como en En Mercedes, Merced, Las Tarrias, sí, ellos tenían una colección de libros sobre cine que era como era bien bacán. grande. Y Sí, cada tanto ellos traían libros españoles, de, sí, como que traían colecciones españolas, ¿cachai? Para, para vender acá. Sí. ya. Sí, sí, la metales pesados también de repente. Pero sí, siempre es como, no, aquí está la sección cine y hay unos poquitos libros. Destacan por Hitchcock, Lynch por Lynch, Bergman por Bergman. Esos son como bien, bien conocidos. Las Sí, entrevistas también, hay una que hacen, bueno, de nuevo a Luis Buñuel, pero que es interesante conocer cómo responde a ciertas cosas. Eh, Siempre le preguntan, por ejemplo, por algunos sonidos que tienen en algunas películas y él lo desmiente. En el fondo, como que juegan un poco contigo y con lo que tú puedes sentir viendo una película de estos directores. En el fondo, sí, dejan a la libre interpretación ciertas cosas y también tú que hay así como lo que hablábamos hace un tiempo atrás también de cómo juegan un poco con estos productos en el fondo. Y lo que sientes claro, tú, lo que puedes llegar a sentir tú cuando ves una película. sí. Ahí, no me acuerdo quién leí una vez que decía que encontraba como fascinante cuando los críticos encontraban algún detalle simbólico en sus películas que él no había tenido ningún interés en ponerla. Claro. ¿Cachai? Era como, oh, qué buena onda, descubrieron esto que yo no sabía que había puesto. Como esa la. Sí. Oye, yo voy a terminar con ¿Ya? eh, que para mí este libro es una maravilla esta cosa. Esto se llama Narraciones para cine. Son los guiones literarios de Tarkovsky. Es increíble esta cosa porque lo que tiene son eh, todas las historias base para las películas de Tarkovsky. Entonces, en algunas están los guiones, por ejemplo, está el guión de Stalker, acá. Ya. Está el guión de Stalker, pero por ejemplo está el cuento que dio origen a Solaris, ¿cachai? O el cuento que dio origen a Sacrificio. Y hay un par de cuentos más que no se filmaron nunca. Eh, esta, la, esta es una edición argentina que se hizo, se sacó para un festival de Tarkovsky que hicieron en Argentina. Un festival, pues Carla, como, vamos a hacer un festival de Bueno, Tarkovsky. Y, y desde trajeron Argentina, así como muy lejano. claro, trajeron al hijo y toda la cosa y editaron ¡Oh, qué este libro. bacán! Sí, bonita la cuestión. Fue un festival que duró como un mes. Eh, Cacha. y uno estaba aquí, pues. Entonces, no. Sentada al frente. No, sí, sí. Mira, y Pero, el Gonzalo dice, la biblioteca La Mirada de Argentina tiene una colección buena. La imagen de Jacques Aumont, no sé, o la audiovisión de Michel Chion, entre otros. sí, yo la audiovisión es otro libro que está en existencia en digital, en este hogar. Y digo en este hogar porque lo tiene mi novio, no lo tengo yo. Ujú. Pero Pero ahí se comparte. sí, pues, que comparto. Pero sí, a mí este me gusta mucho, es porque te permite como entender el germen de las películas. Y como que Tarkovsky es un autor tan maravilloso, es tan hermoso todo lo que él hace, que entender su germen es como, ah, qué cuestión bonita. Qué bacán, es como entre poesía, cine, literatura, todo junto, Sí, imagen. sí. Hay otro libro que no tengo acá, sino que lo tengo como un par de pasos más allá, que no es un libro propiamente tal, sino un manual. Yo nunca había visto, después de una exposición, tenerle el acceso a un material tan bien hecho, que es el librillo, podría decirse, porque es muy delgadito, de la exposición que se hizo por el aniversario de 100 niños esperando un tren, Ah, ya, sí. de Ignacio Agüero, ¿verdad? Sí, sí, Ignacio Agüero, donde cuenta cómo se montó la exposición, de las cosas que hubo en ese tiempo en esa exposición que se hizo en el GAM el año pasado, si mal no recuerdo, sí, y cómo la figura de Alicia Vega como una de las precursoras del cine en el fondo pedagógico.
de cómo accedió ella a trabajar o a enseñar a los niños de las poblaciones callampa en los 70 y cómo ese proyecto duró hasta los 90, creo. Fueron Sí, muchos años en donde un montón de niños tuvieron acceso de La Hormida, de La Granja, de La Pintana, de San Ramón, tuvieron acceso a conocer qué es lo que es el cine de una manera súper, si uno lo ve ahora, es como súper artesanal, súper bonita, súper romántica a lo mejor para algunos, pero que tuvo una repercusión súper grande en esos niños en esa época, de cómo los papás estaban involucrados, la familia, todos los sábados los niños iban, daba lo mismo si estaba lloviendo, niños desde, no sé, 3 años, 4 años, hasta cabros más grandes, no sé, lo encontré tan bonito y la posibilidad de que después te vieran ese libro, chiquitito, lo encontré un trabajo súper bien hecho. Y nunca me había pasado, por lo menos, de haber ido a alguna exposición que tenga que ver con el cine y haber recibido después este material que uno lo puede tener después en la casa y revisarlo. sí, sí, yo creo que ahí radica también la gracia, que hay que, o sea, la posibilidad de poder tener acceso a material que podéis revisar, eh, que a veces se puede hasta referenciar, ¿cachai? Pa- bueno, pues no sé, pues si a uno le gusta escribir sobre cine, es rico tener acceso a esos materiales, Claro. sí, y no, bacán, bacán, hermoso. Oye, y algo nada que ver, pero esta semana no sé si viste el tráiler, ayer creo que fue, se lanzó el tráiler de Tengo miedo torero. Sí, sí lo vi. ¿Fue ayer? ¿Qué te pareció? Ayer fue, sí. Yo tengo miedo, básicamente. ¿Tienes miedo, torero? Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. El tráiler es hermoso, es hermosísimo y me da mucho miedo porque Lemebel es de las pocas figuras sacras que tenemos en Chile. Es como, es una figura sagrada, pues, entonces cualquier cosa que pase y que no corresponda va a dar mucha rabia. ¿Tienes miedo a la Eh, desilusión? sí, sí, me asusta. Me asusta que ocupen el nombre del MBL en vano. Entonces yo espero así como que sea hermosa, hermosa, hermosa y... Por lo menos el tráiler promete, o sea, en el fondo la figura de Alfredo Castro también, como el que Sí, interpreta a Pedro Lemebel, así, pero en unos pocos sí, minutos queda ahí rayándose. En el fondo, ya por eso de que él sea el protagonista y quien reencarna a la figura del escritor, o sea, de este artista en realidad, es llamativo y es interesante y es atrayente. Entonces, bueno, hay que confiar en que se vendrá cuando la estrenen. sí. No, yo tengo fe en Alfredo Castro. Tengo toda Mm, la fe. ujú. Sí. Y, así que no, ojalá que sea muy lindo, ¿no? Todo lo que pido. Todo lo que pido es que ¿Le- sea muy lindo. ¿Leíste el libro? No, no lo he No, leído. yo Sí, tampoco. pero voy ahora para ver la película. Voy a Claro. preparar mentalmente. Sí. Un día podríamos hablar de trailers que nos encantaron y después la película no era tan así como... Creo que es una excelente idea para el próximo capítulo, Carla. Excelente. Porque tengo Yo un par tengo de como un ejemplos. par, pero no sé. Sí, sí. Sí. Pero sí, se pueden hacer muchas cosas en 2 minutos. Mm. Sí, sí. Bueno, y como decía un amigo, en realidad, si eres mal montajista de trailers, retírate, por loco. ¿Cachai? Di adiós. Como, obvio que te vaya a hacer un trailer hermoso, si tenéis que hacerlo así, pues. Tiene que ser. Pero sí, tengo un par de ejemplos. De, Ujú. sí. Y la gente que nos está viendo podría dar sus ejemplos también durante la semana. Así como de trailers que vio. Eh, trailers que vio y que le gustaron o que no le gustaron, o Claro. trailers que vio y no le gustaron y después vio la película y le gustó. Sí, pues hay mucho ahí que decir. Mira, ahí dice R. Punto, pero el cine es cine y la literatura es literatura. Hay que separar aguas. Sí, Y sí, po, pues, sí, o sea, a mí me completamente de gusta, acuerdo. sí, sí, lo que pasa es que a mí me gusta caleta hacer el ejercicio de leer el libro y ver la película. Es algo que, de hecho, muchas veces lo he hecho como a propósito.
Así como que voy a ver una película y sé que tiene el libro, entonces leo el libro antes. Más que para ver la adaptación, es para entender como la vibra de Ya. cada cosa. Que Y hay, ahí hay también se elementos. abre, sí, pues también se Sí, abre no, otra vertiente, que tiene que ver a lo mejor cuando, no sé, lo que hablamos la otra vez de la relación entre como con los documentales, relación del director con la historia, del director con el, no sé, en el caso de los documentales de música, con la banda, si es fan, si no es claro, fan. Entonces, en el fondo también tiene que ver, se abre un poco más el campo y además son dos géneros distintos, obviamente hay adaptaciones, ¿no? Eso sí, es po. completamente diferente. Pero, pero de repente se da esa condición virtuosa que yo encuentro igual bacán, que es que el libro se nutra muy bien con la película, ¿cachai? Y al revés, po, que tenga como la película y el libro te permita como alcanzar otras aristas que no habías visto antes. Claro. A mí, mi ejemplo fundamental es Silencio de Scorsese. Ese es mi ejemplo de Ujú, libro y ujú. película que Y película. funcionan increíbles las dos juntas y separadas. Sí. Mira, Tyler, sí, eso, dale. porque las distribuidoras, ¿qué dicen? Porque las distribuidoras nos mienten para vender las películas. Y claro, pues en el fondo la primera carta de presentación es el tráiler. Sí, po. Entonces hay que aplicarle ahí todo el talento para que después, bueno, ya después lo que venga sea o no una sorpresa. Sí, sí, pues. Bueno, yo no tengo más libros para mostrar, Carla. No, O yo sea, tengo, tampoco. pero... O sea, hay ahí, claro, están ahí más allá. Hay que destacar Sí, también estos libros que a mí me gustaron. Yo creo que uno de los primeros libros que tuve de cine, los típicos de mil y una películas para ver antes de morir, sí, que ahora hay como 800 ediciones más adelante, pero la que tengo yo también me sirvió mucho para poder ver eh, cosas, por ejemplo, habían películas que yo uno había visto, diría, ¿quién va a ver esta cuestión? Así como esta película es muy antigua, quizás nadie la conoce, uno llegó por casualidad a la película y resulta que estaba en la lista de las mil y una películas, y ahí te vas enterando de cosas que por qué era tan importante, quién fue el director, y que es un clásico a lo mejor del cine y tú no tenías idea. Entonces, en el fondo también sí. son buenas referencias para mirar ahí qué es lo que hay. A mí esas como enciclopedias me caen bien porque caleta de veces uno no tiene, no, no ha visto algunos clásicos, no los ha visto nomás, ¿cachai? No es tan grave ni nada. Entonces sirven como guías de referencia, Mm, como, no sé, pues así como que estas enciclopedias que traen como fotos y la ficha técnica, ¿cachai? Y como y una pequeña reseña de la película, sí. me parecen bacanas, me parecen Sí, bacanas. así también podéis viajar un poco en el tiempo y no buscar, no sé, pues en Google, ¿cachai? Como darte un poco más de la pega, de leer un poco, no sé, pues a lo mejor en otro formato, no estar tanto frente a una pantalla, no sé, pero es interesante poder Sí, tener acceso a esos libros. Ojalá todo el mundo los sí, pudiera tener también. sí. Eh, sí. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Sí, porque nos va a Oye, salir a los que dicen que nos sí, tenemos que ir. hay que recordar nomás que hoy se dieron las cifras de la gente que ha fallecido dijo, debido al COVID-19, Es por y culpa. ya son más de 7.000 personas casi o más que un estadio, ¿cómo se llama? Un teatro Caupolicán. Es impresionante la cantidad de gente que ha muerto. Sí. Y bueno, a cuidarse, a cuidarnos entre nosotros porque parece que eso es lo único que nos queda. No tenemos muchas posibilidades de cuidado por otro lado, así que hay que, tenemos que berrar entre nosotros nomás, po. Ujú. Eh, sí. Es Así que grave, ese hashtag que está dando vueltas en Twitter de Chile está de luto, completamente adhiero en el fondo porque no son solo cifras, uno dice 7.000 ya, 7.000, pero son 7.000 padres, no, 7.000 madres, 7.000 hermanos, no sé, pero eso es mucha gente. Así es sí, que nada, pues chiquillos, cuídense, cuidémonos todos. sí. Y todos nuestros pensamientos y abrazos con quienes han tenido que bancarse o estar contagiados o derechamente la pérdida de alguien querido. Eh, Ujú. Como decíamos antes, no nos queda más que cuidarnos entre nosotros y, y claro, y asumir 7.000 personas es mucha gente, mucha, mucha gente. Así que Exacto. cuídense mucho. Ujú. Sí.
quedan 22 segundos. Ya. Así es que